Buenos días, vamos a dar inicio al estudio del capítulo 9 del Evangelio de Juan, recordando que Juan era el discípulo amado, aquel hombre con voz de trueno, pero que el amor de Dios lo había cautivado tanto que se recargaba en el pecho de su maestro. Fue un discípulo muy cercano al corazón de Cristo. De hecho, Juan escribe el último libro que está en la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Juan en su evangelio prácticamente está hablando de todos los hechos de Cristo, desde el principio hasta su resurrección. Y vemos en el capítulo 9 cómo este capítulo nos muestra la sanidad de un ciego de nacimiento físicamente y también espiritualmente. También vamos a ver cómo aquellos hombres que veían físicamente pero estaban ciegos espiritualmente. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos revele tu palabra, que nos dé luz al entendimiento y al razonamiento de tu escritura. Espíritu de Dios, ven y ayúdanos, te lo pedimos. Muéstranos la palabra de Dios, muéstranos tu revelación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues dice la Escritura que vio Jesús al pasar un ciego de nacimiento. Recordemos que en el capítulo 8 inicia con una mujer que fue encontrada en adulterio, que la querían apedrear, y termina con los hombres queriendo apedrear a Cristo. En el capítulo 9 nos enseña que Jesús vio con la vista física a un ciego que no veía de nacimiento. Jesús mismo fue y le preguntó a sus discípulos le preguntaron sus discípulos diciendo: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Recordemos que algunos en el Antiguo Testamento decían que las enfermedades o los padecimientos eran por causa del pecado de sus padres, porque la Biblia enseñaba que había maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. Pero también nos enseñó la Escritura que el alma que pecare, esa morirá. Entonces aquí los discípulos entendían que ese ciego probablemente estaba a la orilla del camino donde solían ponerlo para pedir limosna, o probablemente afuera del templo, no lo especifica claramente. Pero la pregunta era si él pecó o sus padres para que estuviera ciego. Veamos la pregunta, analicemos la pregunta. Si era ciego de nacimiento, ¿podría haber pecado? Bueno, algunos algunos teólogos decían que el hombre había pecado desde Adán, o el hombre pudo haber pecado en el vientre, o pudieron haber pecado los padres para tener esa condición de ceguera. Yo en lo personal no se me hace lógico la pregunta que le hacen a Cristo. Jesús mismo le responde: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Qué hermosa respuesta. Para que la gloria de Dios sea manifestada en aquel hombre que de nacimiento no veía,
veía, su mundo era oscuro, estaba en tinieblas. El hombre puede estar en tinieblas y un día se manifiesta la gloria de Dios. La luz llega a nuestra vida. Hay una historia donde hay un accidente en una mina y salen de la mina después un grupo de mineros, algunos lastimados, y uno de ellos, un joven, les dice a sus compañeros: prendan la luz. Y la luz estaba ya, la luz del sol estaba ya. Entonces se dieron cuenta de que ese hombre estaba en oscuridad, había quedado ciego. Aquí este hombre estaba en oscuridad, totalmente, no veía desde su nacimiento. Podemos entender la ceguera física que tenía, no conocía ni su propio rostro, nada, ni un árbol, ni a sus padres. Tu mundo era oscuro. Y Jesús mismo dice que la gloria será manifestada en ese hombre, donde hay tinieblas. ¿Recuerdan en un principio cómo había tinieblas en la tierra? Y la gloria de Dios dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Y resplandeció la luz a través de la palabra de Dios. Probablemente algunos de nosotros estuviéramos en tinieblas en un tiempo y de repente vino la luz, el reflejo de las revelaciones. ¿Alguien recuerda cómo Moisés se presentaba en el monte Sinaí por días platicando con Dios Padre, con la gloria de Dios, y cómo regresaba del monte? Dice la Escritura que se tenía que cubrir el rostro por el resplandor de su rostro. Quedaba impregnado la presencia del Padre en el rostro de Moisés. Bueno, aquí vemos, regresemos a la historia de Juan, que nos explica qué hizo Jesús. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie pueda trabajar. Y el 5 vuelve a decir: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz, a esto vine, a aclarar las cosas. Qué hermosa es la palabra de Dios cuando en un momento determinado nos trae una revelación y la podemos sentir. Piensa en esto: cuando estabas en oscuridad, que te hablaban de Cristo y tú no entendías nada y no querías saber nada, pero de repente, un día determinado por el Espíritu Santo, de repente entendiste la palabra. ¿Recuerdas cuál fue tu reacción? Tal vez alegría, tal vez lloraste, tal vez le pediste perdón a Dios, tal vez levantaste las manos, te hincaste. Haz memoria, ¿qué momento fue realmente un parteaguas en tu vida? ¿Qué tuvo que suceder? ¿Qué palabra fue la que te trajo revelación de la gloria de Dios? Seguramente ese momento estaba predestinado para que la gloria de Dios fuera manifestada en tu vida. El versículo 7, el 6, nos dice cuál fue la forma en que Jesús actuó para darle vista a ese ciego. Recordemos que acababa de decir: luz soy del mundo. Luz soy del mundo. O sea, el mundo necesita la luz de Jesús.
Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué sucedió? El toque del maestro tocó al ciego de una forma sobrenatural. Veamos por qué hizo lodo y se lo puso en los ojos. ¿Cómo estarían los ojos del ciego? ¿Totalmente secos o ni siquiera tenía ojos el ciego? Estaban cerrados totalmente. Y él, haciendo un milagro sobrenatural, un milagro de creativo, poniendo ojos nuevos. ¿Habrá algo difícil para el Señor? Nada. Nada hay imposible para Dios. Todo lo que el hombre crea imposible, Dios lo hace posible, dándonos ojos nuevos. Ahí está con su saliva, con su presencia, poniéndole y tocando la vida de ese hombre que era ciego de nacimiento. Y luego le dijo unas palabras: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Aquí es el momento más crítico de la fe del hombre, cuando el Señor le dice: ve a lavarte. Si recordamos, era totalmente ciego. ¿Cómo sabía el ciego dónde estaba el estanque de Siloé? ¿Qué sintió el ciego cuando el toque del maestro, húmedo y con tierra, pasó sus ojos? ¿Qué reacción o qué pasó en la mente del ciego? Ve a lavarte. Él tenía que ver al estanque, que traducido es enviado. El enviado, que era Jesús, envió a un ciego de nacimiento y le dijo: ve. Y esa es la palabra que nos da el Señor esta mañana. Vamos, ve a lavarte. Tengo que lavarme. Soy enviado a lavar mi alma, mi espíritu, para presentarme ante la presencia del Padre, limpio como la novia, sin mancha, sin arruga, con un vestido resplandeciente. Y depende de nosotros la obediencia. Parecen palabras tan sencillas que pueden pasar desapercibido, pero si nosotros las sentimos en nuestro espíritu, es una palabra que Dios nos da para obedecer, porque tenemos libre albedrío. Podemos ir o simplemente podemos escuchar la palabra sin entenderla. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Qué hermosa palabra. Nosotros vamos a ser enviados por obediencia, nos lavamos, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y regresamos siendo libres, viendo, teniendo revelaciones. Entonces, los vecinos, dice la Escritura, y los que antes le habían visto, todo está en la vista. Los vecinos que lo conocían y lo veían, y los que lo habían visto, que pasaban sobre todos los días por donde estaba el cieguito, y sabían que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Cómo lo veían ellos? El pobre ciego, que su vida ha sido probablemente por un pecado, como lo veían los discípulos. Pobre hombre, mendigando pan
todos los días de su vida. Alguien lo tenía que llevar, alguien lo tenía que sentar en la orilla del camino y él simplemente levantaba, ponía tal vez una tela o su capa en el suelo y pedía limosna. Por eso los que lo conocían de repente se admiraron de verlo levantado, caminando. ¿Cómo sería el rostro de ese hombre que había sido ciego? ¿Qué sonrisa traería en la cara? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Y Él decía, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Se acuerdan del pasaje del endemoniado de Gadareno? Cuando vivía entre las lápidas en los panteones y dice que se golpeaba. Cuando en el pueblo lo vieron en su cabal condición, cambiado, no lo podían creer. Así es nuestra vida, así es tu vida. Muchos, cuando tú recibiste a Cristo, cuando empezaste a ir al estanque, a lavarte todos los días y a buscar la presencia de Dios, muchos decían, no puede ser que esta persona sea así. Yo lo conozco. Eres tú y tú tienes que decirle, yo soy, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Alguien te ha preguntado, ¿cómo te convertiste al cristianismo? ¿Cómo entiendes esta palabra? ¿Por qué ahora la entiendes? Y entonces respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Fui obediente. En otras palabras, aquel hombre que se llamaba Jesús hizo todo. ¿Ha hecho todo en tu vida Jesús? ¿Hay algo que no haya hecho? ¿O hizo todo? ¿Cambió tu historia? Recordemos que nosotros estábamos destinados al infierno y de repente cambió nuestra historia. Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces le dijeron, ¿dónde está Él? Y Él dijo, no sé. Él ya había recibido su milagro físico. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Los llevan los fariseos. Era un día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo, cuando le había abierto los ojos. Recuerden que eso no les gustaba a los fariseos porque la ley decía que el sábado tenía que descansar. Y ya había habido una controversia sobre eso. Y otra vez sana a un ciego. Entonces los fariseos, los principales, buscaron al ciego y le dijeron cómo había recibido la vista. Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Qué sencillo. Me puso lodo, me lavé y veo. 3 cosas. Me puso, me lavé y veo. Así de sencillo, ¿sí? Algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, unos que sí y otros que no. Los legalistas, seguramente, los religiosos, decían que no podía ser, porque la ley decía que el sábado no podían ni desatar el asno o trabajar en algo. Veamos esto, analicemos este punto.
En la vida espiritual, Dios es Dios y es todopoderoso. Y Dios va a bendecir a alguien, ya sea en sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Para Dios no hay día. Él bendice cuando Él quiere. Hay personas que dicen que las reuniones tienen que ser el domingo. ¿Y por qué no el sábado? ¿Y por qué no el lunes? Todos los días pueden ser. Todos los días. Para Dios no hay tiempo. Él es el dueño del tiempo. Él quiso bendecir en sábado, darle vista a este ciego, y en sábado se lo dio. Los legalistas decían que eso no procedía de Dios, aunque el milagro estaba hecho. Le volvieron a preguntar al ciego, ¿tú qué dices de aquel hombre que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. El profeta es el que conoce el corazón de Dios y el que tiene en sus labios la palabra de Dios. Los judíos no creían que él había sido ciego, los que no lo conocían, y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo puede ver ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Quién puede discernir el milagro de Dios? ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él. Él puede hablar por sí mismo. Quiere decir que era un muchacho ya de edad avanzada. Esto los padres lo decían porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fueran expulsados de la sinagoga. Aquí vemos que este es un tipo de lo que va a pasar en el futuro. Se prohibirá compartir la palabra. Dice la Escritura que habrá persecución de muchos a causa de la palabra. Versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre ciego, no era ya el muchacho, era un hombre, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. El diablo quiere transquiversar las cosas. Dios mismo había sanado a ese hombre, y él decía, no le des la gloria a Jesús, dale la gloria a Dios, porque ese hombre es pecador. El muchacho respondió, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que había yo sido ciego, ahora veo. Yo no puedo juzgar al que me sanó, al que me dio la vista, ahora veo. ¿Cómo te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? No sabían realmente, ellos querían una respuesta. Ya los he dicho, dice, ¿no habéis querido oír? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Esto fue algo que no les gustó. Era tanta la insistencia de conocer a aquel hombre que le había dado la vista, a Jesús de Nazaret, tanto que querían conocerlo, que el mismo hombre ciego les dice, tal vez quieran ser sus discípulos, por eso preguntan tanto. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Aquel hombre que fue a escondidas a buscar a Jesús y le dijo, sabemos que vienes de Dios, porque no hay quien haga la obra que tú haces. Así estaban estos fariseos, sabían que lo que hacía venía de Dios, pero no querían entender. Le injuriaron a este hombre y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos.
el hombre le respondió, le dijo, versículo 30, esto es maravilloso, porque ellos decían que ellos sabían de dónde venía Moisés, pero Jesús no sabían de dónde habías venido. Este hombre le respondió sabiamente, le dijo, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. En otras palabras, siendo conocedores de toda la ley, de toda la palabra de Dios, como eran los fariseos y los sacerdotes, no sabían de dónde había venido Jesús. Pero lo que sí quedaba muy claro, que le abrió los ojos. Le abrió los ojos y le abrió el entendimiento. Veamos que el milagro no nomás fue físico, sino que le abrió el entendimiento por la forma en que está hablando de Dios. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que ninguno abriese los ojos a uno que nació ciego. No hay quien haya hecho milagros. No hay otra persona, y le está diciendo sabiamente, si no fuera de Dios, no hubiera habido un milagro. No hay quien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Veamos aquel ciego que mendigaba pan, la forma en que respondió. ¿Qué sucedió en su entendimiento? No nada más fue físico, sino también se le abrió el entendimiento. Tuvo una revelación de aquel que le había regresado la vista. Los fariseos le contestaron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Qué increíble, les dio una lección de vida, les dio la oportunidad. ¿Recuerdan a dónde mandó Jesús a este hombre ciego? Al estanque Siloé, enviado. Ahorita el mismo Espíritu Santo lo había enviado con los fariseos y sacerdotes y les dio una explicación de la obra de quién era Jesús. En el capítulo 8 y 7 Jesús mismo se había presentado ante todos y les había dicho que Él era Dios en la tierra, que Él había venido a salvar a todos los que estaban en tinieblas, que Él era la luz de este mundo y que todo aquel que lo recibiere tendría vida eterna. Y aquí, a través de este milagro, este hombre está mostrándoles quién es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, del versículo 35 en adelante, nos habla de una ceguera espiritual. ¿Quién era más ciego? ¿Aquel hombre que había nacido ciego y que había recibido la luz? ¿O aquellos fariseos que, habiendo visto físicamente, eran ciegos espirituales? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién lo buscó? Jesús nos busca. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, Él conoce nuestro corazón, Él conoce tu corazón, Él sabe las necesidades que tú tienes y Él te busca. Y la pregunta que nos hace esta mañana es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Quiero que reflexiones en esto. Muchos conocían a Jesús, pero no creían que fuera el Hijo de Dios. Y aún más, muchos que creían no siguieron a Jesús,
Sabían quién era, sabían de dónde venía, pero decidieron no seguirlo. Así es. Muchos lo conocen, muchos saben quién es, pero no lo siguen. Nosotros debemos seguir sus pisadas. Ya lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Jesús mismo le dijo a este hombre: pues le has visto y el que habla contigo es. Y la respuesta de aquel hombre: creo, Señor. Y le adoró. Creo, Señor. Tú puedes repetir eso en tu hogar. Creo, Señor. Y adorarlo. Decirle que lo amas con toda tu alma y con todo corazón. No se te olvide este día. Creo, Señor, y adóralo. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. No quisieron en otras palabras, ellos decían: nosotros estamos bien, no necesitamos esto. Y el pecado permanece. El pecado, se acostumbra el hombre a pecar y no quiere soltarlo. Jesús los fariseos tuvieron la oportunidad, primero, a través de un milagro sobrenatural. Segundo, Jesús mismo se los dijo: ustedes tienen pecado. ¿Recuerdan cómo empezó este capítulo? Con la pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que estuviera ciego? ¿Y cómo termina este capítulo? A los fariseos, a los legalistas: vuestro pecado permanece. Ellos son los que tienen pecado. Aquel ciego de nacimiento nunca pecó, sino que la gloria de Dios se manifestó en él y fue enviado a compartir la palabra, y Jesús lo respaldó. Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que tu luz llegue a nuestra mente, a nuestro espíritu y a nuestra alma. Señor, creemos y te adoramos con todo el alma. Permítenos servirte, permítenos ser obedientes. Te pedimos que nos envíes a cada uno de nosotros que estamos enlazados en este momento. Envíanos para compartir tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un bendecido día de parte del Dios Todopoderoso.